Saludo cordial a todo el mundo. Nos encontramos en la asignatura de Fundamentos de Trabajo Social, que es del primer curso del grado de Trabajo Social. Os recuerdo que había un cambio de horario. Yo sé que había gente que le han notificado el cambio de horario y otra gente que a lo mejor puede estar un poco despistada. Yo también ese cambio me ha cogido un poquito a contrapié. Entonces no he podido yo particularmente informaros de que se iba a producir esa incidencia, pero por lo visto sí que os ha llegado a alguno de vosotros la información. Entonces el horario que anteriormente era los martes de 6 a 7, ahora son los mismos martes, pero de 7 a 8, ¿vale? Entonces, esa va a ser la manera en que nosotros vamos a funcionar a partir de ahora, pues todo el cuatrimestre y después todo lo demás exactamente igual, ¿vale? Temario, etcétera, etcétera, todo lo que estuvimos explicando el otro día. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Un segundito, voy a compartir con vosotros la pantalla y empezamos a trabajar. Vale, el otro día, espero que se esté viendo desde casa, empezamos a explicar, hicimos una introducción al tema 1, que ya sabéis que son los fundamentos de la profesión del trabajo social, y estuvimos explicando un poquito los antecedentes, ¿no? De dónde nacemos, por qué nacemos en unos determinados contextos y no en otros. Estuvimos hablando de esas revoluciones industriales, ¿no? Con esas bolsas de miseria, de pobreza que también aglutinaban. Estuvimos viendo cómo se producía una expulsión, ¿no? Muchas veces desde las zonas agrícolas o del campo, ¿no? Y se inmigraba o se desplazaba la población hacia las urbes, pero claro, se desplazaban allí que eran reutilizadas por los sistemas productivos fabriles, pero en unas condiciones muy insalubres de hacinamiento dentro de lo que serían las propias ciudades que no estaban preparadas ni acondicionadas. Entonces se va a encontrar, o nos vamos a encontrar con el nacimiento de los primeros slums, ¿no? o suburbios, ¿no? En las grandes ciudades, sobre todo británicas, prácticamente todas las revoluciones industriales. Ya sabéis que en cada país va a tener un ritmo diferente, pero son fenómenos asociados muy similares, que van a generar una gran cantidad de personas en situación de miseria y de necesidad, y que serán los futuros contextos donde naceremos los trabajadores sociales, ¿vale? El nacimiento de la profesión tal cual del trabajo social va a ser en contextos ricos de producción industrial, de revoluciones industriales, donde hay acumulación de mucha gente pobre, ¿vale? Con lo cual ese es el perfil de donde nosotros vamos a aparecer o de donde vamos a nacer. De hecho, si nos vamos, fijaros, España, que es un caso diferente de esto que estamos contando de la generalidad de las revoluciones industriales, y nos vamos al propio caso español, nos vamos a dar cuenta de que la profesionalización, tecnificación de los propios asistentes sociales, que luego nos llamaremos trabajadores sociales en España, surgen básicamente los grandes núcleos urbanos, concretamente en Barcelona, revolución industrial. ¿Vais viendo, no? ¿Dónde iba toda la gente a emigrar? A Madrid, Barcelona, por los industriales, y cuando se agota esa parte, bueno, primero empezaremos por las ciudades agrícolas, Sevilla, después nos vamos a Madrid, Barcelona, y después ya iríamos a la inmigración exterior, ¿vale? Alemania, etcétera, etcétera, que son las clásicas, ¿vale? Pero todo tiene que ver con este planteamiento. Pues en ese contexto, en Barcelona, surge precisamente el trabajo social ya profesionalizado, ¿vale? Es muy importante y tiene que ver con todo este momento. Estuvimos explicando un montón de cuestiones que tienen que ver con el tema de las pobrezas, de la explotación laboral, de la falta de derechos. Luego veremos que habrá en la propia historia, ¿no? En el devenir de la construcción de la atención a las personas en situación de necesidad, se irán comportando, creando derechos sociales que serán especialmente derechos laborales. Esto es muy importante, ¿vale? Todavía no lo habéis dado en algunas asignaturas de primero. Cuando deis el estado de bienestar, daréis cuenta que las grandes conquistas parten de grupos descontentos de trabajadores que en ese momento se van a aglutinar en lo que se llaman los sindicatos, ¿vale? En Estados Unidos, en Reino Unido, los trade unions, ¿vale? Que incluso se llegarán hasta a armar. Y la patronal se armará también. O sea, estamos hablando siempre de momentos muy convulsos, ¿vale? Pero que a partir de ahí, a través de grandes conquistas sociales, vamos a encontrar la posibilidad de generar derechos sociales, que claro, cuando dice, bueno, pues un derecho es que cuando tengas un accidente de trabajo te cubras y tengas una paga, una pensión. Imaginaros, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero eso es una conquista de lucha laboral, de pelea. ¿Qué ocurre? Que una vez que se convierte en derecho ya es para todo el mundo, no es para los trabajadores, sino que empezamos a generar derechos sociales que son extensivos al resto de la población. ¿Te ayudo? Ya. ¿Me quito yo? A ver si va ahora. Si tú quieres el cable este y funciona, lo guardo en el cajón y otra vez se lo vamos. Venga, vale, yo te lo doy. ¿Sí o qué? Sí. Si ahora te cambia. De fuente.
Ahora sí que tengo que pasar. Fíjate. A ver cómo paso por el lado del cable. ¿Me quito qué? A ver, por ahí. Dale caña. Ahora sí. ¿Sí o qué? A ver si nos el Vamos cable. a ver. Perdonad, en casa que estamos haciendo una prueba de imagen aquí en el aula. Pues va a ser que no. No me digas. Este peor. ¿Qué dices? Sí. Mira, quito ¿Y si lo conectamos aquí enfrente? y lo saca. Tú dices aquí, ¿no? Sin este No sé, puerto. sí, a lo mejor el problema lo da. ¿Sabes lo que te digo? Ya por risa, ¿sabes? Si no dejamos al otro que parpadee, ya lo vamos Quitar, o no, buscando. quitarlo de aquí, es que yo no lo puedo tener uno. Ah, en el uno, tío. A ver si Yo me el voy a problema quitar es eso. Un momentito en casa, porfa. Esto luego, si se graba en YouTube, es una harta simpático. A ver ahora. A ver, vamos a darle. Y entra. Bastante. Espérate, tengo que pasar para allá. No pasa nada. Nadie te está viendo. No, que va tampoco. No, tío, qué raro, ¿no? Qué raro. Son los drivers. Un segundito, a lo mejor hay que darle aquí un toque a esto. Un segundo en casa, ¿vale? Me deja de presentar Lo he aquí. puesto bien, ¿no? No sé, tío. Es raro porque verá que en otras aulas funciona full. Sin problema. Sí, configuración de pantalla, ¿no? Estás aquí, ¿no, tío? Sí. Hay algo a lo mejor que haya que hacer, identificar. No está bien, de hecho lo detecta Windows, pero la pantalla no. No, tío, es verdad. Duplicar estas pantallas, claro, le estamos dando a duplicar, ¿no? Y no puede iniciar sesión ahí. Sí, lo que pasa es que me daba tantos problemas que terminé por traerme Sí. el portátil y me conectaba directamente. ¿Sabes? Detectar, no, tío, no se encontró otra pantalla. Qué raro, ¿no? No lo detecta, ¿no? No, ahora mismo no. Normalmente hace, claro. ¿Vale? Vas a tener que poner la otra. Sí. Bueno, chicos, si no, nos aguantamos aquí un poquito con la latencia que trae la pantalla, ¿vale? Y no interrumpimos la clase más tiempo. ¿Sí? Para que lo funcione, ¿no? ¿Te he enchufado la derecha? Sí, aquí el ordenador, sí. Pero de la pantalla. Sí. Bueno, lo que podemos hacer es otra cosa, pero por aquí no se va a escuchar, tú no vas a escuchar los alumnos. Este. Que traía el VGA. El VGA. Ah, pero yo no tengo entrada VGA, tío. Ah. Este es más moderno ya, esto ya. Vale, uno de los antiguos. Déjalo, no te preocupes, escúchame, le buscamos la solución Pero en no lo otro. reconoce. No, pero ahora mismo no está conectado, ¿no? Ah, vale, tú la has quitado, ¿no? Ah, tú dices el antiguo, ¿no? El anterior. Claro, porque este no lo detecta. Este sí lo ha entrado antes, lo que pasa es que ha dado ahí como un poco de batalla, ¿no? Dale tú al 1. Mira, tampoco. Ah, sí. No pasa de ahora. ¿Nos quedamos con esto? Vale, vamos a retomar. Bueno, seguimos entonces. Vuelvo a compartir pantalla, que hemos tenido aquí una pequeña incidencia, que hemos tenido ayuda de los compañeros de la UNED de Sevilla para intentar... Ostras, este tema era... Vale, entonces os estaba contando todas las situaciones, ¿no?, que salen ahí de pobreza, pero fijaros que vamos a encontrar épocas que van a ser terribles, ¿no? Hablaba de la explotación laboral, de cómo se utilizaba, por ejemplo, el precio que cobraba, o el salario que cobraba un hombre, luego la mujer cobraba la mitad más o menos, y un niño cobraba como hasta una quinta parte, un tercio, depende de la fábrica, o una décima parte, ¿vale? Pero trabajaban de sol a sol. Imaginaros cuando metieron la luz eléctrica en la fábrica, o sea que yo era una pasada, ¿vale? Llegará un momento en la época, por eso os traigo fotos de chiquillos, porque los propios empresarios de la época y de estas épocas que van a ser nacimientos del trabajo social, van a utilizar muchísimo la mano de obra infantil, porque además estaba legitimada y era un buen negocio, ¿vale? Era muy buen negocio. Además eran piezas fácilmente intercambiables si alguna se te estropeaba. Perdona que sea tan cruel, pero es que era como hablaban, ¿vale? Y además, pues, lo bueno que tenían los chiquillos, que podían dormir debajo de las máquinas, dormían calentitos, y cuando se despertaban se volvían a poner a trabajar o se les daba algo de comer hasta que volvían otra vez a acostarse. Esta era la realidad de los sistemas fabriles. ¿Qué ocurría? Que era tan grave la situación, yo quiero que entendáis la época, ¿vale? Que se va a crear una nueva clase social que se le va a llamar
proletariado. Suena este concepto, ¿verdad? ¿Qué es el proletariado? Aquellos que viven de la prole. Ay, ¿cómo que viven de la prole? Pues muy sencillo. Si tú tienes niños y los niños los contratan, tú comes. Porque tienes gente que trabaja para que llegue comida a tu casa. ¿Se ha entendido o no? Porque habrá momentos en que contratar niños sea tan barato que no vamos a contratar a mujeres ni a hombres, especialmente a hombres, porque salen más caros. ¿Se ha entendido esto? Vamos a contratar a los hijos. Entonces, el que quiera comer, si tiene hijos, come. Por eso, ridiculizando a esas personas, se les llamaba el proletariado. Es un insulto, pero era una dependencia. ¿Qué pasa con esos hombres que no trabajan? Pues básicamente decían los de la época que lo que hacían era estar todo el día borracho. Entonces había un dicho que, claro, si no trabajabas y tienes algo de dinero, pues te metes en una cantina, en un bar, en un no sé qué, y allí pues, todo el día bebiendo, porque era muy barato beber. Entonces decían ellos, drunk for a penny, drunk for 2 pence. Un penique, borrachos perdidos por 2. Ese era el lema, como se hablaba de los hombres de la clase proletariada. ¿Vale? Fijaros lo que estoy explicando, pero era el contexto de esa época, para que más o menos lo entendáis. Claro, tú puedes decir, ¡ay, qué gente más mala! Bueno, no era gente mala, en verdad, era horrorosa, pero era gente que tenía la conciencia muy limpia. ¿Cómo se puede tener la conciencia muy limpia de basarte tú en la explotación de otros seres humanos para tú hacerte rico? Porque hoy día funciona así el planeta. Pues muy fácil, si tú tienes una ideología que te suaviza esto que yo estoy contando. Y entonces en esas ideologías pues, van a entrar una serie de personajes súper importantes para nosotros y para el resto de la humanidad, como son, por ejemplo, Malthus. Yo no voy a leer lo que pone aquí de Malthus, pero Malthus era el científico de la época. Sir Robert Malthus, ¿vale? Era el científico de la época. Este señor, ¿qué era? Pues era demógrafo, estudiaba demografía, ¿vale? Que era la evolución de las poblaciones, de las sociedades humanas. Y entonces él decía de una manera muy clara, y ahí os he traído un gráfico, pero para que lo entendáis, de la manera en que se expresaba, muy científica, que cuando él hablaba que era el científico de la época, todo el mundo, todos los reyes y todos los políticos siguen así con la camisa diciendo, es que tiene razón. Es que ese hombre tiene razón lo que está contando. ¿Qué es lo que contaba que nos va a interesar tanto a nosotros como trabajadores sociales? Pues él decía que teníamos un gravísimo problema social, que era un problema de población. Ya le hemos quitado la parte morada, ¿habéis dado cuenta? Tenemos un problema de población. ¿Cuál es el problema de población? El problema de población se debe a dos factores, en que hay una relación directa entre la población y los alimentos que necesita la población consumir. ¿Estamos de acuerdo o no? Para la supervivencia. Vamos a llamarlos recursos. Y decía, Robert Malthus decía, que la población iba avanzando de forma aritmética. Es decir, el crecimiento de una población, perdón, de los recursos era aritmética. Es decir, la progresión sería 0, 1, 2, 3, 4, así. Es como va creciendo la progresión de manera aritmética de los recursos. Pero la población no tenía esa lógica, sino que crecía de manera geométrica. Es decir, crecía 0, 1, y ahora 2, 4, 8, 16. Claro, llega un momento en que cuando lo explicaba así, decía, ponía una serie de dibujitos de gráficos y de tablas, que decía, a partir del 2, ya el crecimiento de los recursos nos lleva al mismo ritmo que el crecimiento de la población. Por eso tenemos un problema demográfico de población. Consejo, tenemos que ser menos gente, porque no hay suficientes recursos para todo. A más gente haya, más hambre para todos. ¿Vais viendo los argumentos? Consejo, tenemos que dejar de ayudar a aquellas personas que no pueden mantenerse por sí solas. ¿Quiénes son? Los pobres. Además, esos que no pueden mantenerse por sí solos no deberían de tener hijos. Porque además de que no los van a poder alimentar, como somos más, y ahí a repartir menos, vais viendo por dónde voy, ¿no? Es hambre para todo. Consejo, los pobres no deben de recibir ninguna ayuda. Segundo consejo, los pobres no deben de casarse. Lo de casarse son relaciones sexuales, lo para que no podía decir eso en la época, pero que no se casaran para no tener niños. No podían tener hijos. Tenían que renunciar a ese padre. ¿Se va entendiendo o no? Cualquier ayuda, incluso una subida salarial, significaba hambre para toda la humanidad, porque si tú le subes a un pobre el salario, ¿qué hace el pobre? Pues monta una familia y tiene niños. Somos más otra vez el problema demográfico.
Ostras, pues así explicado, todo el mundo decía, es que es verdad, tenemos un problema. ¿Dónde está el fallo de la teoría de Robert Malthus? En que es mentira. Los recursos no crecen de la manera que dice, ni la población de la manera que dice. Esto es muy fácil. En el momento en que uno tiene 10 y el otro no tiene nada, no es un problema de recursos. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Si tú tienes 10 panes y este no tiene nada, no es que no haya recursos, es que tú lo tienes todo. Pero claro, esto no lo puedes decir porque le venía muy mal a su club. Entonces, el club de los que estaban en su clase social. Pero escucharme, analizado así, era contundente, contundente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues todas las políticas de contención, a veces os suena esto, de contención de la natalidad en países pobres, de contención de la natalidad en mujeres de familias pobres, de políticas de contención, de prevención de los embarazos en determinadas personas. Oye, ¿solamente en los pobres? ¿Qué es lo que hay detrás? Está esta ideología. Se llama malthusianismo y esto no ha desaparecido. Hoy sí, hoy día sigue existiendo. Se llama neomalthusianismo. Todavía los países ricos, nosotros los malthus, les decimos a los países pobres, si yo controlar la población, ¿qué estáis haciendo? No hay comida para todos. ¿Cómo que no hay comida para todos? Si medio planeta se muere por exceso de calorías. Se tira la comida. Y mi perro y mi gata comen comida. Comida cultivada por la tierra y en fábrica. No sé si me estoy explicando. Perdona, que esto está muy repartido muy mal. Esa parte, que significaría una teoría de justicia social, de desigualdad, Robert Malthus y los coetáneos van a llegar. Pero sus teorías, que son las teorías malthusianas, van a servir de acicate para que todo el entendimiento de la época justifique la no atención del pobre, porque además es bueno. ¿Se va entendiendo? Es bueno. Y el pobre cuando tiene hijos es inmoral, porque está haciendo un daño social. El rico es bueno, porque crea riqueza. No, es de la que hay. Ay, caché. ¿Se está entendiendo? Pero es bueno y el pobre es malo. ¿Por qué? No, no, por eso estoy diciendo que esto que yo estoy contando está vivo. Y estos argumentos, la gente a lo mejor no sabe que está haciendo neomalthusiana, pero está haciendo neomalthusiana y viene de las aportaciones de Sir Robert Malthus. Este muchacho, Charles Booth, que no sé si es el que tú buscabas, no, perdona, introdujo un cambio en la perspectiva, ya que su planteamiento fue el problema social no eran las personas pobres, sino la pobreza. Hace un giro. Oye, yo si he encontrado la foto, es que tiene que estar por ahí, compañero, que es este. El enfoque que utiliza es que dice, no, mire usted, el problema no son los pobres, ese es Charles Rawls, sino la pobreza. Le acabamos de dar un giro a esto. Hemos mirado el problema desde otra perspectiva, ¿vale? Despojando así de toda culpabilidad a las personas que la sufrían. Recordad que normalmente en todas las épocas de la historia de la humanidad, el pobre es pobre, primero porque quiere, y si no es rico será porque no se esfuerza. Tío. Dicho de otra manera, o trabajo hay, y si tú no consigues un trabajo será porque no quieres. Hostia. Pero es que eso se escucha todos los días en las casas, en las calles y en muchos sitios. ¿Se ha entendido esto? Pues esto es lo mismo, de otra manera, evidentemente. Claro, estamos hablando, nos tenemos que ir para atrás, pero fíjate tú que son ideas que son cruciales para entender el liberalismo económico, el neoliberalismo, él justifica la acumulación de capital y que una persona legítimamente puedan pisar otra. Frase horrorosa del sistema capitalista, no es nada personal, son los negocios. Perdona. Como que no es nada personal, no será nada personal para ti, que le estás dando un nuevo botón, el que está abajo es súper personal, vamos, que está destrozando la vida a esa persona y a su familia, muy personal. Pero claro, el que lo hace tiene que pensar que no es personal, yo no tengo nada contra ti, te voy a arruinar y a lo mejor hasta te vas a suicidar, pero yo contra ti no tengo nada. Es que estos son negocios, que son negocios significa, ¿se ha entendido o no? O esto es una empresa, no soy una ONG, ¿os suena esa frase? Es otra versión del mismo planteamiento ideológico. Yo me libero de cualquier culpa moral, yo estoy haciendo muy bien mi trabajo, que es enriquecer, por ejemplo, a los accionistas de mi empresa, que es lo que yo tengo que hacer, y yo si te he hecho a ti algo, perdona, ni te conozco, ni quiero conocerte, ni tengo una contra ti. Oye, somos así, yo
Se hacen muchas cosas. De hecho, se hacen muchas cosas. ¿Qué pasa con Voz? Que pone el foco en el problema fuera de las casas individuales de las personas, planteando que la mejora de las condiciones económicas y de vida mejoraría, fijaros, la calidad moral de los pobres. Es decir, llega a decir, a entender que el pobre tiene escasez moral porque es pobre, no porque tenga realmente un problema moral. Recordad que va a haber un montón de épocas donde el pobre además es malo. ¿Se está entendiendo? El pobre es un ser despreciable en muchas épocas. Si no, mirad las novelas de Charles Dickens, que son chulísimas, Oliver Twist, todas estas, leeros, que vais a alucinar, son de esta época, un poquito antes. Pero están con esta ideología metida. El que escribe es contestatario y es crítico contra eso. Por eso utiliza esos personajes tan chulos, ¿vale? Leéroslo porque tiene que ver con todo esto. Él llegará a decir que no, se le da una condición de inmoralidad al pobre porque no tiene dinero. Ay, qué cosa. ¿Eso lo seguiremos haciendo nosotros ahora? Hombre, por cierto, pues sí. Anda que lo mismo un inmigrante que un extranjero. ¿Qué diferencia hay? Los millones con los que entre. Porque no es lo mismo un moro que un jeque. Cago en la leche, pues no es lo mismo. ¿Qué diferencia hay? En que uno a lo mejor ha entrado con patera o ilegal y el otro ha entrado con un séquito real en Marbella. No me estoy metiendo con nadie, por favor, que está haciendo grabado. Yo sé que tenga algún problema. Pero sí estoy explicando una percepción social. ¿Vais viendo o no? Unos son malos y otros son buenos. Si nos vamos al pueblo gitano, hay dos tipos de gitanos. Los que confundimos con la marginalidad. Esto es horroroso para los gitanos, ¿eh? Confundir gitano con marginalidad. Pero claro, si el gitano es un artista flamenco, tiene un montón de pasta, oye, aquí perfecto, una maravilla. Nos falta una jartada a nosotros, para entender esas diferencias y para darnos cuenta de que estamos jugando a las personas por el dinero que tienen. Eso es lo que decía vos. Decía, la moralidad la estáis metiendo por la pasta que tiene el que sea. No estoy riñendo, por favor, aunque parezca que estoy haciendo aquí un sermón, pero quiero que entendáis que todo esto que parece muy viejo, de viejo no tiene nada, porque lo estamos haciendo todos los días, ¿vale? La noción de la pobreza, pensamientos de Malthus, esas contribuciones de Voss y Spencer. Bueno, pues como no teníamos poco con Malthus, llegó Spencer y acabamos de arreglarlo. Vamos, para que nos entendamos, Herbert Spencer, que este muchacho que está aquí con su barba así un poco de la época, introduce en este ámbito los preceptos del darwinismo. Vamos a ver. Los preceptos del darwinismo es la ley del más fuerte. Legitima que la supervivencia de una especie se basa en la ley del más fuerte. Y eso Spencer dice que lo dijo Darwin. Y Spencer dice que eso se aplica a las sociedades. Y vamos, todos los tontos y nos lo creemos, cuando Darwin lo que estudió fueron tortugas. Y pescado y algunas cosas, otros pajaritos y demás. Darwin jamás entendió que la parte de evolución de las especies era aplicable a las sociedades, de hecho era zurdo. Pero Spencer, donde vio la ley del más fuerte, dijo, ¿el más fuerte quién es? Pues yo. Tengo mi fábrica, mi dinero, soy conde, soy duque, soy marqués, soy lo que sea en esa época, soy ser, ¿no? Yo soy el más fuerte. Claro, yo soy la evolución de la... Oye, que mola mucho, ¿eh? Yo soy la evolución de la especie. Legitimamos la explotación del fuerte sobre el débil, porque eso es supervivencia. A más explote yo a los demás y más me suba yo encima de ellos, está la moralidad liberal. Más evoluciona la especie, es que me tenéis que dar las gracias. Esto mola muchísimo porque libera mucho de culpa. No sé si me estoy explicando. Muchísimo, muchísimo. Esto se llama darwinismo social, que Darwin era inocente de darwinismo social, pero Spencer lo transfiere. Él coge además las teorías de Malthus, que también se llamará malthusianismo social, y serán aplicadas, entonces legitimará el poder de uno sobre otro, pues hasta nuestros días. Y será válido en los términos que estamos explicando. Ahí os pongo un chiste, ¿no? Que pone, what's social Darwinism? Survival of the richest. No dice el que sobrevive el más fuerte, sino sobrevive el de los más ricos, la supervivencia de los más ricos. Es un chiste a colación de lo que dice Spencer. Pero técnicamente de lo que estamos hablando.
Estas ideologías son muy importantes para entender la intervención del trabajo social, porque también va a justificar mucho de lo que sean los orígenes de nuestra profesión, ¿vale? Y muchas de las fases en las que nosotros tendremos que romper muchos estereotipos, muchos moldes para empezar a hacer algo, porque si no, no podemos movernos. Recordad que aquí por ahora hemos llegado a la conclusión de que los pobres son pobres porque además son inmorales y además está bien pisar a la gente pobre y hacerte tú más rico porque eso es bueno para todo el mundo. Y si el pobre se le da de comer o se le da un trabajo o se le sube el sueldo, es malo para todos. Fijaros lo que acabamos de decir, ¿eh? Es una burrada, pero que en verdad hay gente que piensa así. Aquí tenemos a Chalmers, Thomas Chalmers, que apostó por la investigación de las circunstancias y condiciones de las personas que pedían ayuda. Consideraba que había que hacerlo desde 4 ámbitos: la economía de la familia, esto está muy chulo, ¿vale? Y sus hábitos, el apoyo de sus parientes, es decir, nosotros hablaremos ahora de redes de apoyo que ayudarían a esas, o podrían ayudar a esas personas, la simpatía de las clases más pudientes, es decir, en caso de que no hubiese nadie que te pudiese ayudar de tu red, quienes con recursos podrían ayudarte, por eso se habla de los más pudientes, y por último, la simpatía, o nosotros hablamos de atención, no simpatía, de unos pobres con otros pobres, incluso, que son las denominadas redes de ayuda, redes de autoayuda, vais viendo, todo esto existe. Esos enfoques están muy bien porque todos son fuentes de recursos para poder salir de situaciones de emergencia o de necesidad. Como veis, os van dando el libro, van mencionando autores que son pro ayuda pobre y pro no ayuda pobre, ¿vale? Y son los diferentes enfoques que vamos a ir controlando. Un momentito que creo que ha entrado alguien en sesión, y lo admitimos. Vale. Por otro lado, bueno, tenéis ahí a el varón Geraldo, realizó sus contribuciones desde la percepción del benefactor, o sea, quien recibía, como un modelo de socialización. Por ello, el pobre que recibe la ayuda y su benefactor establecerían una relación permanente, ¿vale? A su vez, hizo hincapié en la necesidad de controlar las ayudas a los pobres, planteando la necesidad de examinar y clasificar las necesidades sociales. Si os dais cuenta, estos son terminologías que serían adaptables a lo que nosotros hacemos, que es la clasificación de los tipos de necesidad. De hecho, cuando deis aquí en esta asignatura el diagnóstico, yo explico cómo se hace un diagnóstico en trabajo social, la primera pata es detección de necesidades y clasificación de las mismas, ¿vale? Las tipologías. Necesidad, clasificar necesidades sociales e identificar con los remedios que requerían cada una de ellas, que serían cómo se pueden resolver cada una de esas necesidades. Nosotros hablamos de necesidad de recursos, en fin, hay mucho, de esto hay mucho en trabajo social. Clasificó las necesidades en muy bien hechas, permanentes, provisionales o derivadas de la imprevisión. Es fácil. Si son permanentes, pues es algo que tendrás que atender de alguna manera. Si son provisionales, son cosas que son transitorias. Por ejemplo, tengo hambre hoy, necesito comer, ¿vale? Pero ahora no más es hoy, si te ayuda. Y o derivadas de la imprevisión. ¿Qué son las derivadas de la imprevisión? Por ejemplo, si yo sé que si no me muero me hago viejo, y si yo sé que cuando me haga viejo no podré trabajar, debería de prevenir esa situación guardando ahorro para cuando sea viejo. ¿Se ha entendido o no? Vamos a pensar que es un sitio donde no hay estados de bienestar, que es casi todo el planeta. Entonces deberías de guardar algo para cuando te haga viejo, porque cuando te haga viejo te va a hacer falta. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Si no lo haces, cuando seas viejo, no has sido previsor, vas a pagar las consecuencias, vas a estar en una situación de necesidad. ¿Vale? O una imprevisión también es un accidente laboral. Si no hay alguna cosa que te haya hecho guardar dinero a ti o a la empresa o a quien sea, un seguro social o algo para guardar dinero, cuando tú sufres un accidente laboral, te hacen trabajar y pasa a la situación de necesidad o de miseria. Voy dando saltos en las épocas, ¿vale? Pero para que veáis cosas de antes que nosotros ahora mismo tenemos que entender dentro del contenido de intervención del trabajo social. Bueno, vamos a pasar a otro punto, que es el denominado contexto epistemológico y social de las pioneras del trabajo social. Y se os pone el ejemplo de la filantropía femenina. Uno de los parámetros muy importantes de nacimiento de nuestra profesión son las mujeres y la feminización de la asistencia social, que antes se llamaban asistentes sociales, que luego ya denominaremos trabajadores o trabajadoras sociales, ¿vale? Súper, súper importante. ¿Quiénes son estas pioneras del trabajo social? Bueno, pues todas eran personas, o sí, que yo sepa, todas de clase muy, muy pudiente, ¿vale? Que ayudaban, unas de manera desinteresada, otras por un fervor católico religioso, otras por un fervor filantrópico, ¿vais viendo, no? O por un buen agentismo, lo podemos llamar como queramos, que querían ayudar a aquellas situaciones o familias o personas que estaban en situaciones de, vamos a llamarlo, de desventaja social, ¿vale? Y de ellas va a haber un grupo
que serán las que crean la profesión del trabajo social, porque claro, esto llegará un momento en que se irá institucionalizando, formando, iremos hablando de gente muy curtida, que dará conferencias, lecciones y demás, y empezaremos a crear la propia profesión. Casi todas son mujeres, y esto es muy importante, ¿vale? Y son estas pioneras del denominado trabajo social, del inicio del trabajo social. La filantropía, os pongo aquí, bueno, os pongo una foto que es de la época, se basa en un conjunto de prácticas que tuvieron su inicio a finales del siglo XIX más o menos, principios del XX, que es más o menos donde las épocas victorianas, todos estos momentos, que surgieron muy ligadas a las organizaciones de la caridad. De hecho, estaba de moda que una mujer de una determinada posición social, que no trabajaba, dedicara parte de su tiempo a labores de caridad. Eso estaba muy bien visto socialmente. ¿Se va entendiendo? Entonces, era como una ocupación que estaba como asignada a las mujeres de unas determinadas clases sociales, ¿vale? Aquí en España, yo no sé si habéis visto una película antigua que era las mujeres de la Cruz Roja o algo así. Eran todas de clase social y se ponían con una banderita, el día de la Cruz Roja, y era la condesa de no sé qué, la marquesa de no sé cuántas, se ponían en la Plaza del Sol de España, de Madrid, y se ponían a recoger dinero para los pobres. Eso estaba muy bien visto, ese día por lo menos. ¿Se ha entendido? Sí, esto es reminiscencia de esas épocas anteriores. ¿Vale? Lo que se espera de estas mujeres, o se esperaba, fijaros, todo esto está súper determinado socialmente, era que hicieran estas labores. De los hombres no. Los hombres son negocios, fuman puro y cosas de ese, beben whisky. Aquí vinito de Jerez. Con una tendencia hacia el realismo, la organización, la eficiencia, la moral y la mediación en los términos que se fueran dando en esos momentos, ¿no? Según Manuel Moix, es uno de los grandes teóricos del trabajo social contemporáneo, ¿vale? El hombre era farmacéutico, pero escribió el gran manual de introducción al trabajo social, por el que nos han formado todas y todas las últimas generaciones de trabajo social de España. Casi todo el mundo de los que leen manuales o libros, lo que cuentan, lo cuentan porque antes lo contó Manuel Moy, ¿vale? Para que veáis la figura esta, ¿no? Moy, 1991, en una edición posterior de su libro, dice que las primeras visitadoras amigables, tienen muchos nombres, estas mujeres, ¿vale? Pero se llaman visitadoras amigables porque eran mujeres, por aquí, de la burguesía que tenían el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la clase obrera, lo cual es muy digno. También eran denominadas visitadoras sociales o, aquí en España, visitadoras de los pobres. Es decir, iban a la... Yo no sé si habéis visto las películas americanas de determinadas épocas, que las mujeres ricas, yo qué sé, ¿dónde hacen esto? Me caché la... Mujercita. En Mujercita, si habéis leído la novela o habéis podido ver la película de alguna manera, os daréis cuenta de que hay veces que ellas son mujeres, van a visitar a determinadas familias pobres y les llevan la comida, la acción de gracias, les llevan lo que sea. Eso es muy norteamericano, muy de todo esto que estoy contando, que es yo voy a la casa de, ¿vale? Por eso le llama visitadora, porque iban allí, veían la miseria real y en base a lo que veían cómo se podía ayudar. Si veían un niño chico que estaba desnudo, a la próxima vez que viniesen, vendrían con ropa de bebé o de niño chico. ¿Se está entendiendo? Esto que parece una tontería va a influir en metodologías de nuestra profesión. Nosotros tenemos una técnica muy del trabajo social que hemos enseñado a otras disciplinas, que son las denominadas visitas domiciliarias. Es decir, para yo conocer bien la situación de una persona, de una familia, de los hijos, de la pareja, además de tener entrevistas con ellos en un despacho, un buen trabajador social hace una visita a la casa. ¿Se ha entendido? ¿Cuándo hace esa visita a la casa? Puede ser o bien concertada, porque no requiera sorpresa, o bien no concertada, porque requiera una exploración de otra manera. ¿Se está entendiendo? ¿No? Y se persona allí, la trabajadora social del ayuntamiento, de lo que sea, en la casa de quien sea, y entra en la casa de quien sea, y ve las cosas que hay allí, y ve si están hechas las camas, si no están hechas, cómo huele la casa, si hay manchas de humedad, si el frigorífico se abre, qué hay dentro de ese frigorífico, qué hay dentro de los muebles, cómo va vestido la gente, qué gente está durmiendo o viviendo en esa casa. Se está entendiendo toda esa realidad, que es la realidad de verdad. Y nos da un montón de información y hacemos registros de visitas domiciliarias. Bueno, pues todo esto tiene estos antecedentes. Estas visitadoras no se pueden llamar trabajadoras sociales, como veis, pero van a crear un cuerpo femenino de
personas que atienden y que se irán formando con el tiempo, que estarán organizadas con las organizaciones de caridad, como por ejemplo las COS, que las leeréis por ahí, que son las COS, Charities Organization Society, Sociedades para la Organización de la Caridad, que son sociedades muy anglosajonas, muy británicas y muy norteamericanas posteriormente, COS, Charities Organization Societies, que lo que hacen o harán es precisamente todas estas mujeres se van a ir profesionalizando, se crean en esas instituciones de caridad que además recogen mucha pasta, mucho dinero, muchas donaciones, y lo que van a hacer de manera eficiente es repartirla de la mejor manera. Esto ya es trabajo social, ¿eh? ¿Está entendido o no? Y además se les va a dar formación y se les va a exigir formación y unos horarios, y unas técnicas y una rigurosidad y un registro de información. Esto que yo estoy contando ya es una evolución de esto hacia el trabajo social, ¿vale? Bueno, me puedo llevar hablando 2 horas de cada transparencia, me tengo que cortar un poquito. Las pioneras del trabajo social, bueno, súper famosísimas, primera toma de contacto en primero, a lo mejor la primera vez que la escuchemos, pero cuando estéis en cuarto ya es como de andar por casa, hombre, Mary Ritmo, vea, pues pasa. Son personajes que para nosotros van a ser súper importantes, ¿no? En nuestra historia. Las pioneras del trabajo social tomaron un camino autónomo con respecto a la sociología, sobre todo porque priorizaron la transformación social mediante el conocimiento de la realidad, dirigiéndose a la profesionalización de la reforma social o el propio trabajo social. Así, reivindicaban su independencia alejándose de las teorías sociológicas generales de atención general, de las maneras en que en ese momento se hablaba de la filantropía, de la ayuda, y empezaron a hablar de profesión, de sistematización, de formación, de técnicas, de metodologías, de modelos. O sea, ya hablamos de la profesión nuestra, ¿vale? Y a partir de ahí integrándola. La propia disciplina del trabajo social fue construyéndose desde ese paradigma femenino, ¿vale? Y ellas transformaron la teoría social y el propio concepto de investigación científica. Personajes súper potentes, súper relevantes que vais a leer en este libro y en otros materiales que vais a trabajar a lo largo de la carrera son, ahí os pongo un dibujito de Jane Addams. Jane Addams fue un personaje que incluso tendrá un premio Nobel de la Paz. Es la mujer trabajadora social, ¿eh?, de la que más se ha escrito en la historia de los Estados Unidos, más que Madonna y toda esta gente. O sea, es una pasada. Es una pasada el personaje. Otro, el matrimonio Barnett, que son Henrietta y Samuel Barnett. Os pongo también por ahí una fotillo. Octavia Hill, todas estas son grandes, grandes, grandes de nuestra profesión, ¿eh? O la archiconocida Mary Richmond, que la tenéis también por ahí, que fue la que creó a través de un libro que se llamó Social Diagnosis, Diagnóstico Social, sistematizará lo que hoy es el método en trabajo social. O sea, cómo se hace trabajo social, lo sistematiza Mary Richmond, ¿vale? Entre ellas hay cruces, épocas, coincidencias, formaciones, ¿vale? Todos estos personajes se van a encontrar. Dentro de esa, pues os pongo aquí a Ida Cano, Mary Rismo, Zilda Smith en el trabajo social vinculado a la caridad y los hospitales, Jane Addams, Mary McDowell, tenía un montón de personajes, Sincovi, Val en los centros sociales, tenéis, bueno, ahí hay mezclado americana, británica, Salomón, por ejemplo, es alemana, y está, por supuestísimo, Conchita Arenas, que es española, Concepción Arenas, que además es un personaje fantástico. Pero quiero decir, tenéis ahí, bueno, Alice Salomón, ya he dicho que es alemana, Mary Van Cleek, que es holandesa, o sea, ya tenemos un poquito más diversificado, ¿vale? Tendremos también ahí Grace Abbott, Julia Latro, de las administraciones públicas, desarrollarán, o Florence Kelly, que además coincide con, todas ellas están cruzadas y se encuentran en muchos sitios en la historia, sobre el tema de agitación y reforma social. Por favor, todo esto, miradlo bien en el libro porque no tiene desperdicio en nuestra historia, son personajes que construyen el propio trabajo social. ¿Qué ayuda a construir el trabajo social, además de estas pioneras? Pues hemos hablado de las organizaciones de la caridad. Ahí os pongo las COS, ¿vale? Las organizaciones sociales de la caridad. La primera organización social de caridad, COS, por eso es tan importante, se constituye en Europa, en concreto en Londres, por eso he dicho mucho el mundo del campo anglosajón, que es nuestra referencia de este tipo de trabajo social, en 1869. Ahí está la primera, ¿vale? Y luego se va a extender pues por todo el Reino Unido, Inglaterra, y de ahí saltará a Estados Unidos, que ahora ¡boom! Y eso será ya espectacular. Pero son organizaciones de caridad privada, no es la administración pública, es lo privado, son como asociaciones, fundaciones, ONG, o sería algo así,
¿vale? Que se dedican, ahí podríamos meter la iglesia, que en estos campos no están, sino que es realmente laico, ¿vale? Y por tanto está tecnificado a nivel profesional. Son las mujeres, digamos, de los propios que tienen la fábrica, ¿o no? Sí, muy correcto. Algunas no tendrán maridos. Algunas serán perseguidas, serán raras, serán diferentes. ¿Vais viendo por dónde voy? Hay muchas cosas. Es que cada una tiene vidas apasionantes. Increíble, no os lo podéis ni imaginar. Yo estoy pensando en Alice Salomon, que huyó de Alemania nazi, ella era judía, ¡buah! Pero creó ella fue doctora, creó las universidades, creó un montón de cosas y murió muy pobre en Estados Unidos, muy miserable. O sea, hay personajes que tienen vida increíble, increíble, y todas ellas son referentes nuestros. Por eso digo que tenéis que hacer un acercamiento porque hay de todo, ¿eh? Hay de todo. El contexto de surgimiento y desarrollo de las revoluciones industriales viene a colación de cosas que ya hemos explicado y surge como consecuencia al impacto de la industrialización y el capitalismo salvaje. Recordad que en ese momento hablamos de un capitalismo no regulado, decía Salvador Giner de los Ríos, decía, para ser libre al hombre hay que hacer esclava a la economía. Entonces, eso es muy sabio, ¿vale? En ese momento no se encorsetaba o regulaba la economía. Significaba que no había horario, no había derechos salariales, no había derechos de despido, no había nada. Entonces las condiciones sociales eran salvajes, realmente salvajes. Que era toda esta bolsa de miseria que yo os intento escribí, aunque es mejor si veis películas o leéis sobre la época. Yo os invito, yo de verdad parezco un cineforum, os invito a que echéis una revisión a las películas, a la filmoteca de... Ay, ¿cómo se llama? Este hombre que es de humor blanco y negro, Charles Chaplin. Nuestro queridísimo Charles Chaplin era un crítico social de los buenísimos. Tiene dos grandes películas. Una es El dictador, ya podéis imaginar con quién se va a meter. No tiene desperdicio, de verdad. Hay una escena que el dictador parece Hitler bailando con un globo, que es el mundo, en fin, una pasada. Y hay otra película que se llama... ay, ¿cómo era? Tiempos modernos. El nombre no tiene nada que ver, pero se me olvida mucho. Tiempos modernos que sitúa a estas personas en la época de la Revolución Industrial Americana más dura y habla de cómo, del tema de las máquinas, de las fábricas, todo en un tono de humor muy especial, con un poco de romanticismo y de amor que hay evidentemente en todas sus películas. Y los personajes que hay por ahí, siempre hay pobres, siempre hay niños, siempre hay una crítica social muy chula. Miradlo porque podéis pasar un rato divertido y al tiempo pues estáis aprendiendo trabajo social, caramba. En este momento, evidentemente, la pobreza, ¿no? Esa pobreza urbana y colapsada de las grandes revoluciones industriales, se considera como una cuestión que tiene origen en aspectos individuales de las personas. Y tiene que ver con estos pensadores como Malthus, Spencer y todo este tipo de Adam Smith, que también lo justificará, y otros personajes más durillos que no hemos descrito, pero que van por el mismo rollo. Y lo que viene a decir algo así como si tú eres rico es porque te lo mereces, eres muy listo, muy guapo, muy potente, muy bueno y tienes todo tú eres perfecto y por eso estás donde tienes que estar. Y el pobre pues dijo, pues tú eres feo, eres malo, no sabes, no entiendes y encima eres mala gente. Pues evidentemente, oye, planteado así porque es pobre, porque se lo merece, el que es rico porque se lo merece, ¿vale? Claro, luego nos daremos cuenta que influye mucho, mucho, mucho donde tú nazcas, pero eso tendrán que procesarlo varias generaciones después. En Estados Unidos proliferaron mucho con fuerza este tipo de organizaciones de caridad, que son las COC, las que estamos explicando, en el contexto de carácter urbano donde se daba una gran confianza en el progreso, evidentemente, revolución industrial, así como un gran respeto a la libertad religiosa y una tradición contraria a la intervención del Estado. Estos países no veían con buenos ojos que lo público entrase a regular las condiciones obreras, porque esto es como sindical, de izquierda, cuestión social, rojo, esto tiene un montón de nombres, pero como que cada vez que el Estado intenta regular las condiciones de las personas, eso se llama intervencionismo en la economía, para los economistas un insulto, porque Adam Smith, os recuerdo, decía que la economía era perfecta, como si de una mano invisible se tratara y que se autorregula sola. Cada vez que alguien intenta regular la economía, la estropea. ¿Quién es alguien que puede? El Estado. Por eso estaba mal visto
incluso por el propio Estado, tocar cosas del dinero. Eso mola mucho. Porque si decían, ay, es que se te mueren los niños, voy a prohibir el trabajo infantil. Esas son cosas económicas. ¿Cómo vas a tocar la economía? Si tú me quitas a mí la mano de obra infantil, tú esto la arruinas. Claro, tú que eres político, dices, ostras, pues verdad, me voy a quedar quietecito. Se mueren, bueno, pues ya nacerán más. Pero no lo voy a tocar porque eso está mal. ¿Vais viendo por dónde voy o no? Todo esto tiene una lógica aplastante. Por eso los derechos sociales serán luego lo que fueron, esas grandes conquistas, porque en verdad estaban dándole la vuelta a todas estas situaciones, ¿no? Bueno, pues algunas de ellas son organizaciones americanas que merece la pena mencionar, como son la Asociación para la Mejora de las Condiciones de Vida de los Pobres, Asociación para la Ayuda de la Infancia, Asociación Cristiana de Jóvenes y la Bolsa de los Pobres. Algunas de esas asociaciones pro intervención social y pro hacer cosas son religiosas, ¿eh? O sea que hay partes religiosas que ya veréis y hay movimientos religiosos y obreros fusionados. Hay un movimiento en España que se llama el catolicismo obrero, así, catolicismo y obrero, que cada vez más raro. Y además en aquella época se pegaban y todo, pues entraban perfectamente y se entendían perfecto. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que se nos va la hora. Más o menos se va entendiendo. Sí, voy resumiendo mucha información que la vais a tener perfectamente en el libro. Yo intento seguir a pie juntilla lo que va diciendo vuestro manual. El próximo día terminamos tema 1 y le damos caña, empezamos con tema 2 y a full con todo el temario, ¿vale? Pues vamos a dejar de emitir aquí y... uy, me he puesto donde no es. Me despido de todos vosotros y de todas vosotras y nos vemos en una semana. Os recuerdo que hemos cambiado el horario, por favor, ¿vale? Muy importante, muy importante. De todas maneras, os pondré un correíto, un mensaje o algo por si hay alguna persona despistada o algo que se entere bien, ¿vale? Bueno, pues me despido. Buena semana. Hasta luego. Adiós, adiós.